Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy nos acompaña Humberto García del Colegio de la Frontera Norte para hablarnos de un proyecto de investigación sobre migración, política migratoria y legislación migratoria titulado Características, condiciones y expectativas de migrantes bajo MPP en Ciudad Juárez y Nogales. Muchas gracias por acompañarnos, Humberto. Muchas gracias por la invitación, Adriana. Estoy a sus órdenes. Bueno, ¿te parece si empezamos un poco con la temática? ¿Qué significan estas siglas MPP? Bueno, MPP es un programa de protección de migrantes, por sus siglas en inglés es MPP. También es conocido como Remain México. Este programa se implementó por acuerdo de México con Estados Unidos para contener, digamos, el éxodo migrante que estaba conduciendo a una crisis, sobre todo en los centros de detención en Estados Unidos por la aglomeración que se estaba generando. Y, por ejemplo, ¿cuál es el contexto en el que surgen estos nuevos programas? Bueno, esto empieza básicamente como una política migratoria, antimigratoria le llaman algunos, de Estados Unidos, generada a partir pues de dos condiciones que se combinaron. Primero, el ascenso al poder del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también por derivado del inicio de las caravanas migrantes, que desde el 2018 implicaron un arribo constante de población en búsqueda de asilo político en Estados Unidos. El también éxodo migrante, llamado éxodo migrante, también fue una consideración que tenía Estados Unidos para detener el flujo migrante en la frontera, de tal manera que el MPP o el Remaining Mexico se implementó, como decía, a partir del 2019 y se concibió básicamente como una acción del gobierno estadounidense para que las personas que ingresaran por cualquier puerto de entrada a solicitar asilo internacional fueran regresadas a México a esperar la resolución de su proceso. ¿Hasta cuánto tiempo, digamos, pueden llegar a esperar acá en México? Bueno, ahora el programa se suspendió por la pandemia, pero normalmente el proceso duraba aproximadamente 8 meses. De hecho, ante el crecimiento de las listas y el tiempo de espera en los puertos de entrada de Ciudad Juárez y Tijuana, Nogales se fue convirtiendo justamente en un puerto atractivo. De hecho, entre los migrantes se comenzó a correr la voz de que las listas de espera para cruzar e iniciar el proceso de asilo en Nogales no eran tan abultadas como en aquellas ciudades. En ese sentido, desde finales del 2019 y principios del 2020, se comenzó a observar en la ciudad la llegada de grupos pequeños pero crecientes de migrantes de diferentes nacionalidades. Nos hablabas un poco sobre el contexto de este programa y en todas las regiones que se estaba aplicando. ¿Cuál es la característica o el distintivo de esta región de Nogales? Bueno, Nogales se convirtió en un punto atractivo para los migrantes solicitantes de asilo en la medida en que, Tijuana y Ciudad Juárez, que son las ciudades de tradición migratoria, estaban saturadas en términos de que había demasiados, la lista de espera era demasiado abultada. Y en ese sentido, ante este crecimiento en las listas y el tiempo de espera, principalmente para poder cruzar y solicitar asilo en Estados Unidos, fue que Nogales se fue convirtiendo en este punto. Se corrió la voz de que las listas de espera para cruzar e iniciar el proceso de asilo no eran tan abultadas en Nogales como en aquellas ciudades. Así, desde finales del 2019 y principios del 2020, se comenzó a observar la llegada de grupos pequeños pero crecientes de migrantes de diferentes nacionalidades. El paisaje urbano en ese momento se comenzó a transformar con una migración inédita de personas con diferentes acentos y nacionalidades. ¿Cuál es lo inédito de esta migración? Es que, a diferencia de otras oleadas migrantes que habían llegado a la ciudad, esta se distinguía por su marcada diferenciación social entre los migrantes. Por un lado, un grupo que se hospeda en cuartos de alquiler, principalmente cubanos y venezolanos, y hoteles de la ciudad, principalmente de rusos, con un nivel de calificación de profesionistas o de educación media superior
con recursos suficientes para transportarse y vivir cómodamente. Y por otro lado, también tenemos un grupo de mayor volumen proveniente principalmente de los países del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, en ese orden, que normalmente viven en los albergues de la ciudad, son de baja calificación, con rasgos visibles de precariedad y escasos recursos para movilizarse. Otro rasgo característico de este entorno migratorio en Nogales es, digamos, la coordinación inédita entre las autoridades estatales, federales y municipales. En su momento, por ejemplo, la policía local y personal dependiente del presidente municipal se encargaban de organizar la lista de migrantes para cruzar mediante la emisión de códigos QR para cada migrante. Esto se hacía básicamente en la línea donde se paraban estas personas y los migrantes iban llegando y se apuntaban. Mientras que las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración en Nogales se coordinaban con sus pares en Nogales, Arizona, para ir cruzando grupos pequeños de personas. Según el día, se determinaba la nacionalidad con que eran admitidos. Una vez del otro lado, los migrantes iniciaban el trámite ante las autoridades migratorias estadounidenses, quienes, una vez procesada su solicitud, los enviaban de regreso a Nogales, Sonora. Este retorno se hacía en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas en días y horas específicos. En este punto, a los migrantes retornados se les tramitaba un permiso especial y una CURP como medio de identificación. Se les ofrecía un desayuno muy ligero, de manzana, yogur y jugo, básicamente, y si era necesario, en la misma oficina migratoria podían cobrar algún envío de Estados Unidos. Posteriormente, el grupo Beta o la policía municipal los conducía a los albergues que en ese momento tuvieran disponibilidad para recibirlos. Digamos, es el contexto en el cual el Colegio de la Frontera Norte en sede de Nogales iniciamos, digamos, a estudiar este fenómeno emergente dentro de la ciudad. Muchas gracias. Pues, si te parece, seguimos en el segundo bloque con lo que ya es la investigación titulada Encuesta sobre la condición de extranjeros bajo los protocolos de protección de migrantes en 2020.
Estamos de regreso en su programa Diálogos desde la Frontera. Estamos abordando el tema de los protocolos de inmigración o MPP. Estamos aquí con el doctor Humberto. Humberto, estábamos hablando antes del corte, digamos, de todo el contexto en el que surgió esta nueva legislación y política migratoria hacia los migrantes. Y en este sentido, estábamos hablando un poco sobre la política en sí. Pero ahora me gustaría que abordáramos un poco la cuestión de las características de estos migrantes que se encuentran bajo este programa. Entonces, ¿cuáles son las principales características de estos migrantes que se encuentran bajo MPP? Bueno, antes que nada me gustaría mencionar que este proyecto fue posible gracias al fideicomiso del Colegio de la Frontera Norte y que se basó en un estudio previo que coordinó la doctora Inés Barrios de la O en Ciudad Juárez. Y se aplicó básicamente en 3 puntos, una encuesta en la estación migratoria Denis de Concini, la explanada del Grupo Beta y el albergue Juan Bosco, entre los meses de febrero y marzo de este año. El estudio tuvo información de 108 familias y 131 migrantes. Aprovecho brevemente para agradecer a las autoridades migratorias la facilidad que nos brindaron para hacer estas entrevistas a los migrantes, y también a Ramón Guerrero, que fue el coordinador, digamos, del operativo de campo, y que gracias a él y a sus contactos, digamos, que tenía en la ciudad, fue posible acercarnos y aproximarnos a este fenómeno. Bueno, las principales características de los migrantes que se encuentran bajo los protocolos de MPP en Nogales básicamente se pueden resumir en las siguientes características. En primer lugar, la mayoría de los migrantes son mujeres, un 60% contra un 39.1% de hombres. Se trata de una población infantil y juvenil mayoritaria, 49% son menores de edad y 40% tienen entre 19 y 49 años. En tercer lugar, podríamos mencionar que 2/3 partes provienen principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. También existen otros grupos que provienen de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Ecuador. Sin aparecer en la muestra, como lo mencionaba anteriormente, se documentó la existencia de migrantes provenientes de Rusia. Por último, esta población tiene como principales motivos para migrar aquellas relacionadas con la migración forzada. En primer lugar, el motivo por el cual emigran son amenazas y extorsión en 46%, la violencia por narcotráfico 24% y la inseguridad pública el 28%. Y, por ejemplo, nos hablabas como de todos estos datos sobre inseguridad y seguridad. En ese sentido, y tomando en cuenta que están acá en México esperando asilo durante varios meses, ¿cuáles son los principales riesgos a los que estos se están enfrentando aquí en México? Bueno, sobre todo la vulnerabilidad de esta población migrante está marcada por las extorsiones que sufren a lo largo de su recorrido y la discriminación fundamentalmente. Ahora bien, con el inicio de la pandemia del COVID-19 que estamos padeciendo actualmente, el operativo de campo de este proyecto tuvo que ser suspendido y el programa de protección al migrante prácticamente desapareció. Este hecho ha profundizado justamente la vulnerabilidad de la población migrante en Nogales. Si antes de la pandemia solo 1 de cada 10 solicitudes obtenían el asilo, con el cierre del programa los tiempos de espera prácticamente se han disparado y las posibilidades de asilo se han prácticamente esfumado. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, la investigación documentó que el 26% de los migrantes en Nogales se encontraba ya en lista de espera para iniciar su trámite, mientras que el resto ya tenía su primera audiencia en El Paso, Texas. En ese momento, la principal vulnerabilidad de los migrantes era que se tenían que transportar a Ciudad Juárez, con todo lo que eso implicaba, o sea, no había un transporte seguro que los pudiera llevar hasta allá. Ahora bien, con el inicio de la pandemia, los tiempos de espera prácticamente, como mencionaba, se han llenado de incertidumbre, puesto que antes el proceso de trámite podía durar hasta 8 meses, ahora no se sabe cuándo iniciarán las cortes a procesar las solicitudes ni a qué ritmo irán solventando, digamos, los casos pendientes.
En ese sentido, paulatinamente la ciudad se ha transformado de ser un sitio de tránsito hacia uno de estancamiento o quizá destino para esta población migrante. Otro aspecto de la vulnerabilidad que se observa en los migrantes de Nogales es que si antes de la pandemia su expectativa oscilaba entre no saber qué hacer o intentar un cruce irregular, con el COVID-19 este grupo ha quedado prácticamente varado en las ciudades fronterizas, especialmente en Nogales, incrementando la posibilidad de contagio por la saturación que tienen los albergues en la ciudad. Un dato, por ejemplo, para documentar esto es que antes de la pandemia, hasta marzo de este año, y esto fue un documento de contingencia número 2 que salió del Colegio de la Frontera Norte, hablaba de que los albergues en Nogales tenían una capacidad instalada de aproximadamente 879 lugares. En contraste, fíjense, según datos de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, de marzo a septiembre, Nogales habría recibido aproximadamente 10.346 personas deportadas, solo mexicanas. Habría que agregar las de otras nacionalidades. Entonces tenemos aquí una balanza desigual entre la capacidad instalada para poder albergar a estas personas y la cantidad de personas que están llegando. Esta situación está determinando que una parte significativa de los migrantes que se encuentran en Nogales no tengan un refugio seguro. Además, fíjense, con la implementación del título 42 por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, implementado recientemente, la capacidad de control sobre las condiciones de salud se ha visto significativamente disminuida. Con estas acciones de deportación masiva no se tiene certeza sobre el tipo de enfermedades con las que está llegando esta población deportada, ni siquiera un adecuado control en el contexto de la pandemia. Entonces, esta vulnerabilidad que tienen las personas migrantes retornadas te hace todavía más, digamos, crítica y preocupante si se considera que, según nuestros datos, el 90% de los migrantes tienen en las enfermedades en vías respiratorias su principal problema de salud. Eso es básicamente, digamos, el cuadro de vulnerabilidad que está impactando a los migrantes, pero que también en una situación de pandemia como la que estamos viviendo puede afectar el inicio de actividades dada la posibilidad de contagios. Y frente a esta problemática, ¿qué pudiéramos pensar que son los principales resultados que han tenido en esta investigación? Bueno, aquí viene la gran pregunta, ¿qué se puede hacer para solventar esta situación de vulnerabilidad, para disminuirla y sobre todo para tener un mecanismo de control de la pandemia? Recordemos que Estados Unidos es el país número 1 en contagios y en muertes por el COVID-19. Y los migrantes ahora con este nuevo esquema prácticamente están siendo deportados por cualquier punto de entrada de Estados Unidos y las autoridades migratorias mexicanas tampoco tienen la solvencia para poder controlar. Si antes había esta coordinación de que llegaban y que había la posibilidad de procesar su solicitud y darles un permiso y por lo menos colocarlos en algún albergue, con esta nueva contingencia esto prácticamente se ha eliminado. Entonces, ante este panorama, ¿qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, lo que se está planteando desde este proyecto es que se necesita que las autoridades federales, estatales y municipales, con apoyo de organismos internacionales tales como la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, se coordinen para la creación de un centro integral de atención al migrante. Esta medida es indispensable para evitar justamente el proceso ambulatorio que tiene esta población en la ciudad y también para tener un mayor control sobre las condiciones de salud de esta población. En segundo lugar, un resultado también concreto de este proyecto es de que se requiere el diseño de políticas de integración que permita que esta población migrante se integre al tejido social y productivo local. Esto ante la expectativa de que es muy probable que se queden muchos de ellos en la ciudad. Probablemente algunos cruzarán de manera ilegal, otros se irán, pero una parte importante tendrá que quedarse en Nogales dadas las condiciones de precariedad en las que viven. Entonces es necesario que, por ejemplo, se diseñen mecanismos administrativos para que esta población pueda trabajar en las maquiladoras o en el tejido productivo local.
de tal manera que le permita a esta población tener los medios necesarios para ganar lo mínimo, por lo menos para su manutención. En ese sentido, la sociedad civil de Tijuana, de Nogales, perdón, tiene que encontrar los cauces necesarios que procuren aprovechar las capacidades con las que vienen estos migrantes en bien de nuestra ciudad. Yo creo que esta parte se va a lograr justamente con esta visión y también con la voluntad de los diferentes actores sociales para lograr, digamos, este sincretismo virtuoso y aprovechar estas capacidades y estas bondades que estamos recibiendo de la migración en Nogales. Muy bien. Si te parece, vamos a un corte y regresamos para el último bloque. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera. Humberto, nos hablabas en un bloque anterior sobre esta problemática del COVID a la que pues, estamos frente a una coyuntura muy importante en todo el mundo. ¿Cómo esto viene a afectar a estas caravanas y a estas solicitudes de asilo? Bueno, yo creo que para la política antimigratoria del actual gobierno de Estados Unidos, la pandemia fue como un buen pretexto para suspender el programa de protección a migrantes. Y con ello, bueno, se suspendió la coordinación, la incipiente coordinación que ya se estaba generando entre las autoridades estatales, federales y municipales del lado de México y también con su contraparte en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la primera afectación es el tiempo en el que estos migrantes van a permanecer en nuestras ciudades fronterizas, porque no se sabe, es incierto prácticamente cómo se va a iniciar. Y eso por un lado, y por otro lado, pues la deportación masiva que está ocurriendo con una cláusula que le llaman el título 42, donde prácticamente cualquier migrante que es, digamos, capturado, por decirlo de una manera, en Estados Unidos de manera ilegal, es deportado sin escala, sin ningún tipo de trámite y en horas incluso que no son considerables laborables para las autoridades migratorias en México,
sobre todo en Nogales. Entonces, esto ante el COVID es sumamente preocupante porque dado que Estados Unidos es el país donde más contagios existe, es muy probable que estos migrantes cuya principal condición de salud son precisamente las vías respiratorias, su principal problema de salud, entonces no se tiene un control de cómo están llegando a estos migrantes. Ese es un problema no tan solo para los migrantes, sino que puede ser una fuente de contagio para el resto de la ciudad que no se está controlando hasta el momento. Y en ese sentido, por ejemplo, pudiéramos empezar a pensar en algunas expectativas o qué podemos esperar frente a este contexto de la pandemia y la cancelación de estos protocolos o estas citas de asilo. Bueno, nosotros no podemos hacer nada con la política migratoria de Estados Unidos, pero de nuestro lado sí podemos buscar mecanismos de control. O sea, la incertidumbre se disminuye si existen mecanismos de control y aquí por eso hablaba hace rato de la necesidad de un centro integral para migrantes, porque sería una manera de tenerlos albergados ahí, pero también controlados en términos de la salud, sobre todo la salud, que creo que ahorita es el problema más crítico, y también la posibilidad de que estos migrantes puedan trabajar en las empresas de Nogales con esta reactivación que está ocurriendo actualmente. Entonces es indispensable este centro, acompañado, digamos, con políticas de integración social al tejido productivo en términos laborales, pero también en términos sociales. De hecho, ya está ocurriendo de manera paulatina en la comida, en las costumbres que estos migrantes están trayendo a la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. ¿Algo más que quisiera agregar? Bueno, por último, pues mencionar y decir que es indispensable también que el fenómeno migratorio en Nogales sea estudiado desde diferentes enfoques analíticos. Este fue un primer intento por visibilizar la problemática migratoria en esta parte de la frontera sonorense. Y bueno, particularmente yo esperaría que hubiera más investigación de parte de otros colegas dentro de nuestra misma sede, dentro de otras sedes regionales, que se puedan interesar en el problema migratorio en Nogales y también de parte invitar a otros colegas de otras instituciones para que se sumen a esta labor, esta tarea indispensable en estos tiempos. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y también a la audiencia por sintonizarnos. Esto sería todo por nuestra parte. No olviden seguirnos en redes sociales que aparecen en pantalla y nos vemos en la próxima emisión.